Comenzamos un nuevo filandón, un programa además en el que vamos a tener una mirada con perspectiva nacional también, porque nos vamos a acercar al Senado y vamos a charlar con el portavoz adjunto del Grupo Popular en ese Senado, el senador leonés Antonio Silván. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenido. Hacía tiempo que no nos veíamos por estos lares. Pero veo que seguimos igual. Seguimos igual, el tiempo Me apenas incluyo pasa. en ese seguimos. Efectivamente, charlaremos de cuestiones relacionadas con este cargo que ahora ostenta. Lo vamos a hacer con el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y saludamos también, primera vez que aparece aquí en el filandón, le damos la bienvenida a Santiago Fernández, compañero de Radio León. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Pues bueno, en este debut que va a ser, como decimos, con Antonio Silván, al que, bueno, antes de entrar a hablar de diversos temas que tenemos sobre la mesa, pues yo le quería preguntar, para ir rompiendo el hielo, ¿cómo ha sido este salto a la política nacional después de los otros cargos que ha tenido, de conocer, bueno, pues los ambientes en otras instituciones? ¿Cómo es ahora, y en este ambiente o en esta situación actual de la vida política, cómo está siendo ese cargo de senador? Lo tengo que calificar de muy bueno personalmente y muy bueno también bajo mi responsabilidad política, ¿no? Estoy en el Senado, donde el Senado está de moda, el escenario hoy político le da un valor de referencia y, en consecuencia, trabajo no nos falta y ganas tampoco. Yo creo que ese salto a la política nacional, después de haber pasado por la autonómica y la local, tengo que calificarlo de muy interesante, muy bueno, y además esa experiencia acumulada puesta al servicio de los españoles y al servicio de los leoneses desde la capital de España. Muy bien, pues bueno, comenzamos ya a desgranar esa actividad y, por deferencia, ante el debutante, Santi, cuando quiera. Decías eso, ¿cuánto se habla de León en el Senado? Al final haces una mirada, subes hacia arriba y sabes, cuando subes al estrado, sé que el otro día estuvisteis hablando de la Ruta de la Plata, pero ¿cuánto se habla de León en el Senado? Pues tengo que decir que se habla bastante. Todo depende, lógicamente, de los senadores y de las ganas y de la capacidad que tengan, y después de las necesidades de plantear soluciones a los problemas. Y en ese sentido yo creo que también puedo decir que León en el Senado está de moda. Tenemos, primero, una portavoz que es de Castilla y León, que es de Ávila, Alicia García, y tenemos a tres senadores, bueno, a dos senadores más el que te habla, Santi, por cierto, enhorabuena y bienvenido, ¿no? Que están muy implicados en la realidad de León. Asun Mayo y Jorge García, El Bierzo y León, León y El Bierzo. Hablabas del otro día de la Ruta de la Plata, pero el tema de las infraestructuras, el tema de la política educativa, el tema de la política sanitaria, el tema, en definitiva, de intentar resolver los problemas. Yo creo que León, si se coge el diario de sesiones, tanto en pleno, con preguntas parlamentarias, con preguntas incluso de control al gobierno, con interpelaciones, mociones, y se cogen las comisiones, las diferentes comisiones, yo creo que León tiene su voz también. A mí me interesa mucho, aparte de saber su opinión, pero me interesa mucho que cuente, para que la gente lo escuche directamente, porque hay muchísimos de los que nos estarán escuchando o viendo que piensan que el Senado es un lugar donde no se trabaja. Yo lo he oído a lo largo de mi carrera profesional muchísimas veces. El Senado es donde van los políticos cuando pasan a mejor vida. Y luego tuve un trato con un senador burgalés, Jaime Mateu, que decía: en el Senado se trabaja muchísimo el que quiere. Y es cierto, porque es donde se legisla, ¿no? Y yo sí que quería que usted convenciera a la gente que nos está oyendo de que realmente el Senado se trabaja mucho, y luego que nos convenza de que alguna vez va a ser la Cámara Territorial que siempre se ha buscado como tal. Bueno, hombre, es difícil presumir de lo que se trabaja uno mismo, ¿no?
Pero tengo que decir que en el Senado se trabaja mucho, y cada vez más. Y decía antes, este escenario político todavía le da al Senado mayor trabajo y, en definitiva, mayor capacidad de trasladar esa realidad. Nosotros antes había 2 plenos a la semana, ahora al mes, ahora hay 3 plenos al mes de 2 días, donde se hace un control al gobierno, donde los senadores, yo mismo he tenido la oportunidad, preguntamos al gobierno. Nos gustaría más preguntar al presidente Sánchez, pero el presidente Sánchez tiene miedo al Senado, quizás es porque ahora se trabaja mucho y no se atreve a venir al Senado, pero es verdad que lleva más de un año sin venir al Senado. Hacemos ese control al gobierno, por supuesto, y hacemos esas mociones, esas iniciativas parlamentarias, en definitiva, que trasladan, bueno, la realidad de los territorios a la legislación, a la normativa. Ayer mismo tuvimos un pleno donde se ha tomado en consideración la ley del suelo planteada por el Partido Popular, que es, bueno, pues una importantísima ley para todos los españoles, que atiende a una necesidad y muy especialmente de los jóvenes. Voy a dar un dato, y un dato en contraposición ahora de lo que es el Congreso. En el Senado hemos aprobado 18 leyes que nosotros llamamos 18 leyes Feijóo. Saben, y que los leoneses lo sepan, de esas 18 leyes ni una se ha tramitado todavía por el Congreso. La guardan en el cajón, ni una es mucho decir, pero las guardan en el cajón, en el congelador de Armengol. ¿Eso qué significa? Que hay una iniciativa legislativa. Ese trabajo también de legislar desde el Senado se realiza. Y luego el trabajo de las comisiones que son comisiones sectoriales, la Comisión de Sanidad, la Comisión de Comunidades Autónomas, de la que soy portavoz, la Comisión de Entidades Locales, la Comisión de Justicia, la Comisión de Interior, la Comisión Constitucional. Todo eso está en pleno funcionamiento todos los días de la semana. Es verdad que muchas veces el trabajo se marca o se mide por la repercusión pública que tiene, pero al final todo ese trabajo se traduce en una ley, se traduce en una iniciativa, se traduce en definitiva en trasladar solución a los territorios. Yo creo que trabajamos mucho, trabajamos bien. Tengo que decir que hay un ambiente de trabajo muy bueno, donde en el Senado, bueno, tenemos una mayoría absoluta el Partido Popular, pero donde hay otros grupos parlamentarios que, digo, en ese sentido, que trabajan igual que nosotros, uno parando los golpes, como puede ser el Partido Socialista, y otros, pues, intentando llevar el ascua a su sardina, ¿no? ¿Qué opinión le recae ese de parar los golpes? Porque al final ayer, por ejemplo, aprobaban la ley del suelo, pues, ejerciendo la mayoría absoluta que tienen en el Senado, pero es una ley que va a llegar al Congreso y que, hablando popularmente, se va a tumbar. Sí, bueno, como se han tumbado todas, como se están tumbando todas, porque no el gobierno, en este caso, no solo el Partido Socialista, sino que el gobierno traslada a sus senadores y a sus diputados. Así no, con el Partido Popular no queremos llegar a algún acuerdo, y luego trasladan la responsabilidad al Partido Popular. Nosotros, el presidente Feijóo ha ofrecido pactos de Estado en todas aquellas cuestiones que son importantes para la vida diaria de los españoles, y ni una sola se ha aceptado. ¿Qué ocurre? A diferencia de aquellos partidos, de aquellos grupos parlamentarios que sostienen al gobierno. Y todo esto se produce, y hay que decirlo claramente, por los 7 votos del chantaje, por los 7 votos de la humillación, por los 7 votos que necesita Sánchez, que ha necesitado Sánchez desde que llegó al gobierno en esta segunda oportunidad, para seguir gobernando. Miento, no digo gobernar, porque yo creo que hoy el gobierno Sánchez, el presidente Sánchez, no está gobernando, está ejerciendo el poder de una manera, yo creo que contraria a lo que es una responsabilidad política, ¿no? Esa polarización política que hay actualmente en España, ¿va a llevar o va a desembocar en unas elecciones anticipadas o es imposible? Digo que sí es imposible porque es evidente que Pedro Sánchez parece que se agarra al poder como una lapa, y también es evidente que los grupos sobre los que se sustenta su
su poder, su mayoría en el Congreso, le dejan tirado, una vez uno, otra vez otro, y al final tiene un problema para ese gobierno que dice. Pero yo no veo una posibilidad de elecciones anticipadas. Hoy se está gobernando, el presidente Sánchez se está gobernando desde la humillación y desde el chantaje, lo estamos viendo diariamente. Junts de Cataluña pone sobre la mesa lo que él quiere para hacer valer sus 7 votos necesarios y el presidente Sánchez entra por el agujero. Bildu. ¿Quién nos iba a decir que los herederos de ETA iban a ser recibidos en la Moncloa como un grupo? Bueno, pues lo mismo. Esa es hoy la realidad. ¿Qué significa eso? Significa que Sánchez está única y exclusivamente ejerciendo el poder, no está gobernando, no está gestionando. Llevamos 7 años perdidos los leoneses, 7 años perdidos los españoles, y le estamos diciendo todos los días que convoque elecciones. Ante esos planteamientos que tratan de romper el Estado de Derecho, que tratan de desequilibrar a los territorios, a las comunidades autónomas, en definitiva a todos los españoles, siempre decimos lo mismo: convoque, ¿por qué no convoca a las urnas? Y además el famoso CIS de Tezanos le da una mayoría holgada. Cada vez que hay más problemas en la sociedad española, la diferencia a favor del Partido Socialista a través del CIS de Tezanos es mayor. ¿Por qué no se atreve a convocar? Porque hoy sabe que los españoles, bueno, pues tendrían que decir no a Sánchez, y prefiere seguir en el desgobierno durante 2 años a convocar a los españoles a unas urnas. ¿Y qué alternativa le ofrece el Partido Popular, por ejemplo, en cuestiones como la aprobada ayer, supuestamente aprobada ayer, del reparto de menores no acompañados por el territorio nacional, ¿no? Por esa cifra que yo creo que a cualquiera que no sea catalán le tiene que ofender, ¿no? De 20 o 30 menores acogidos en toda Cataluña y el resto del país acogiendo a todos los demás, cosa que por otra parte a mí me parece perfecto. O sea, quiero decir que creo que hay que tener una consideración con los derechos humanos mucho más alta de la que la tiene yo creo que hasta el propio gobierno, ¿no? Me duele decir esto, ¿no? Pero se está tratando a personas, en este caso a niños y niñas, porque estamos hablando de menores no acompañados, como una mercancía política. Y esto hay que denunciarlo. Y ayer vimos el doble salto mortal con pirueta, desde que en la mesa Junts pone las personas, los menores que tienen que estar distribuidos por todo el territorio nacional. Pero vamos a ver, si tiene que obedecer que un país como España, con casi 50 millones de habitantes, no tenga la capacidad suficiente para atender a esos menores en distintos momentos y en distintos territorios de una manera homogénea. 30 menores en Cataluña, 800 en Madrid, 700 en Andalucía, 300 en Castilla y León. Qué casualidad que todas estas cifras de todos estos números de 3 cifras van a comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y mientras Cataluña pactando, pues a mí el problema no. Estamos hablando de menores, estamos hablando de personas, no es un problema de nadie, es un problema de todos. Pero esa es la estamos realidad, hablando de incoherencia absoluta. Por supuesto. Es decir, Junts es un partido de derechas, casi de extrema derechas, ni en este caso lo demuestra, y sin embargo el presidente del gobierno no quiere reunirse con Vox. Es decir, esto es la incoherencia política por bandera. El presidente no quiere reunirse con Vox. Le ha costado reunirse con el Partido Popular, con el presidente Feijóo, y vendiendo o trasladando, bueno, que en vez de defensa estamos hablando de seguridad, para que sus socios no... Sí, pero son partidos iguales. No le saquen la tarjeta roja. Sí, pero ¿quién está gobernando en España? A distancia, además. A distancia. Desde fuera. Desde Waterloo. O sea, una persona que ha salido de España en el maletero de un coche, es el que está hoy llevando las riendas como si fueran las marionetas que hemos visto en las ferias. Esa es la realidad. Y a la pregunta que me hacías, Joaquín, bueno, pues
¿Convoca elecciones? No, no convoco elecciones mientras yo me mantenga en el poder, mientras un partido como Junts me dé los 7 votos que yo necesito, yo hago. Vamos a ver. No se reúne con Vox, le cuesta reunirse con el Partido Popular. Y se reúne con Bildu, y se reúne con los herederos de ETA, y se reúne con aquellos que han causado tanto dolor y daño a los españoles, vamos, y solo por quedarse en la Moncloa. Hablamos de estos desequilibrios territoriales, del peso de los partidos nacionalistas, que llevamos muchos años con este debate también, cada vez que llegan unas elecciones, ver la representación que luego cada territorio consigue en el Parlamento. Retomando un poco la pregunta que antes hacía también Joaquín, ¿cómo se puede compensar? No sé si el Senado tiene que ser esa cámara que compense el papel de otros territorios que a lo mejor tienen menos representación, si habría que cambiar algo más para intentar eso, que haya territorios que no tengan tanto peso y otros con menos población o con partidos que no tienen ese poder o esos representantes, pues puedan tener también su lugar. Bueno, para empezar, en el Senado están representados cuantitativamente y cualitativamente, por supuesto, pero cuantitativamente todas las autonomías y todas las provincias, porque tienen pues toda su cuota de representación a través de distintos grupos políticos, parlamentarios en este caso, pero todos. Pero es verdad que ese carácter territorial que antes avanzaba Joaquín y que tú acabas de decir que se le atribuye al Senado, es verdad que todavía hay que reforzarlo más. Pero yo, y presumo de ello, no personalmente, sino como representante del Partido Popular, en esta legislatura hemos puesto, no digo en marcha, porque ya estaba constituida, pero hemos puesto con el acelerador casi a tope la Comisión de Comunidades Autónomas, donde estamos debatiendo casi mensualmente, nos hemos reunido con temas que afectan a los distintos territorios. Hemos llevado ahí el tema del lobo, el tema hemos llevado ahí y llevamos ahí el tema de las infraestructuras tan importantes. Hemos llevado infraestructuras para temas de infraestructuras de León, de Castilla y León y del resto de España. O sea, temas de la sanidad pública también o sea, estamos intentando reforzar ese carácter territorial a través de, y luego, que no quiero que se me olvide, estamos en este momento en pleno proceso de modificación y de reforma del reglamento del Senado para precisamente, entre otras cuestiones, darle mayor peso a los territorios desde el punto de vista de inmediatez, de que pues, los temas se vean no con una periodicidad larga, sino con una periodicidad mucho más corta. Es decir, intentamos dentro de las medidas, pero siempre, pero ¿qué nos ocurre? ¿Qué nos está ocurriendo? Que nos chocamos siempre con el mismo frontón. Cuando tienen que dar el ok, el visto bueno, el gobierno de la forma que sea, tacatá, se acabó. ¿Quién ha propuesto esto? ¿El Partido Popular? Tacatá, nada. ¿Quién ha propuesto esto? Junts, Bildu, adelante. No sé si esa es una de las medidas que llevarán, si llegan al poder, el aspecto de modificar el papel que juega el Senado para que si llega al Congreso no hagan tocotó. Lo estamos demostrando y de hecho en el propio reglamento, que está en una fase inicial, una de las propuestas va precisamente, primero, a que el Gobierno acuda al Senado, cuál es su obligación política y también su obligación legal, pero su obligación política. Yo insisto, Sánchez iba sin venir al Senado durante un año, vino una vez, la verdad es que fuimos duros con él porque la realidad era de dureza y parece que le hizo daño porque no ha vuelto. Y en ese sentido queremos obligar al Gobierno a que dé cuenta en el Senado, como da cuenta en el Congreso, que dé cuenta en el Senado del cumplimiento de las iniciativas parlamentarias. Eso hoy tiene un viaje de ida, pero cuando nosotros gobernemos, que el presidente Feijóo en el momento que se convoquen elecciones, si no a más tardar en el año 27 será el presidente, eso va a tener un recorrido de vuelta. Vamos a ser nosotros los que vamos a estar ahí dando cuentas que hoy exigimos a los demás, ¿no? Pero y para todo eso no habría que cambiar la ley electoral, es decir,
Ahora mismo no están sobredimensionada la representación de territorios periféricos y eso provoca pues cuestiones como la que vivimos ahora, ¿no? En el que el poder está en manos de un partido que tiene 7 diputados en el Congreso de los Diputados. Eso por un lado. Y por otro lado, cambiar los reglamentos de las 2 cámaras de manera que cuando al presidente del Gobierno se le pregunte por la salud del olivar en España, no conteste por el resultado de la selección española. Bueno, voy a una anécdota que ocurrió en el último pleno, que se le hizo una pregunta a la ministra de Valencia, que también hoy es secretaria regional de Valencia. Ministra, se le preguntó por un tema suyo, de investigación, de ciencia y demás. Bueno, los 3 minutos que tuvo, estuvimos hablando de Valencia, de la Comunidad Valenciana, de un tema que no tenía nada que ver, las consecuencias de la Dana, etcétera, etcétera. O sea, precisamente eso es lo que queremos con esta reforma del reglamento. Primero, que nos ciñamos a la cuestión, y segundo, que tengamos la obligación y la responsabilidad política de responder a lo que nos pregunten y de fiscalizar aquello por lo que se han aprobado mociones, porque si no, duermen en el sueño de los justos, evidentemente. Y hablabas de la tan manida ley D'Hondt y de... Bien, tenemos que ser en ese sentido sinceros y serios. Habría que cambiarlo, pero tiene que darse un escenario adecuado para que haya la mayoría suficiente, que hoy, por supuesto, hoy está la sociedad en general y la sociedad política excesivamente polarizada como para entrar en esos debates. Pero si tenemos 4 o 5 temas donde tenemos que... los ha propuesto el presidente Feijóo. El tema de las pensiones, el tema territorial, el tema incluso de la ley D'Hondt. Son temas de Estado que trascienden del partido que esté en el gobierno y del presidente de turno. Y eso, nosotros abogamos por ello. La defensa, otra cosa. ¿Cómo se puede estar hablando hoy de defensa, de seguridad y defensa, teniendo en cuenta el escenario mundial en el que tenemos, sin ni siquiera hablar con el mayor partido de la oposición, con el partido que tiene, que es un partido de Estado, que es un partido de gobierno, que tiene y que va a gobernar? Bueno, pues no, pues prefiero hablar con Sumar, que ya sabemos lo que es, prefiero hablar con Podemos, que ya sabemos lo que es, prefiero hablar con Bildu, que ya sabemos lo que es, pero eso es un ejercicio de responsabilidad. Sí. Vale. No sé si existiría también, cuando esta posibilidad, ¿qué posibilidad le quedaría al arco parlamentario del Partido Popular para establecer diálogo? Vemos como el Partido Socialista pues, puede negociar con Sumar o con Podemos, pero también puede negociar con Junts. ¿Qué capacidad tiene el Partido Popular dentro del arco parlamentario para poder llegar a las negociaciones? Bueno, la que nos dan. La que nos dan. Tenemos que llamar muchas veces a la puerta. Es verdad que en temas que quizás tengan menos trascendencia llegamos a acuerdos con Junts, llegamos a acuerdos con grupos parlamentarios, incluso en alguna ocasión hasta con el Partido Socialista. Como anécdota diré que cuando llegamos a ese acuerdo con el Partido Socialista a nivel de votación en una iniciativa parlamentaria, pues entre todos nos aplaudimos, ¿no? Como intentando animarnos a conseguirlo. Pero dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Y como haya uno, y en este caso está claro que hay uno que dice que no a todo lo que venga del Partido Popular, es tremendamente difícil. Por eso hay esa polarización y por eso hoy el Senado en ese sentido está de moda, porque el Senado no necesita de nadie para sacar esas iniciativas políticas. Ojalá tuvieran la visión suficiente, con luces largas, el Partido Socialista y el Gobierno de España para decir: oye, pues puede que en este tema tengan razón, en el tema de la vivienda, pero si nuestro planteamiento en el tema de la vivienda es que haya más viviendas, haya más suelo, sean viviendas accesibles a todos y especialmente a los jóvenes, que se acabe la ocupación. Hemos aprobado en el Senado la ley antiocupas.
y la ley del inquiocupa, del anti-inquiocupa. Bueno, pues está en el cajón del Congreso. No sé, no entra en vigor porque el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, como tiene que volver al Congreso, la mete en el cajón y no la tramita. Está aprobada, pero no la tramita y en consecuencia no puede entrar en vigor. Esa es la realidad. Viniéndonos a los intereses de León, al poco de celebrarse las elecciones, cuando se toma posesión ya, hay una reunión entre Javier Alfonso Cendón, diputado nacional, y además secretario provincial del Partido Socialista, y Esther Muñoz. A quien desde aquí le doy la enhorabuena, ¿no? por esa victoria, ¿no? Victoria orgánica en el partido. Y decía Esther Muñoz, que es también diputada nacional y presidenta del Partido Popular en León, hay una reunión en la que hablan de defender los intereses de León allá en el Congreso, en la política nacional, ¿no? Una reunión, no hubo más. Interpreto que deben entender que los ciudadanos de León nos sentimos, no sé si indefensos, defraudados y desde luego muy pocos tenidos en cuenta para inversiones que realmente hacen muchísima falta en León. Bueno, yo todo eso que acabas de decir lo resumiría en, tristemente, que han sido desde el año 2018. Estamos hablando de 7 años de gobierno. 7 años de gobierno de España, del mismo presidente y de distintos gobiernos, pero con la misma cabeza y con la misma dirección. Son 7 años perdidos para León. 7 años perdidos para los leoneses, y no lo digo yo, lo pueden decir todos los leoneses que hoy nos están viendo en esta noche, ¿no? ¿Dónde están los proyectos que antes eran culpa de no sé quién? Bueno, entre otros de ustedes, entre otros de nosotros y entre otros personalmente de mí, pero ¿dónde está la segunda fase de San Marcos? ¿Dónde está el Teatro Emperador? ¿Dónde está la Ponferrada Orense? ¿Dónde está el parque agroalimentario del Bierzo? ¿Dónde está la autovía Santas Martas-Valladolid? ¿Dónde está Torneros? ¿Dónde están tantos y tantos proyectos? ¿Dónde está la Ciudad del Mayor? ¿Dónde está la Ruta de la Plata, que el otro día llevamos al Senado? Eso hace 7 años estaban, ¿dónde? ¿Dónde están hoy? Hombre, yo creo que evidentemente todos tenemos y podemos tener cuota de responsabilidad, pero hombre, 7 años dan mucho para por lo menos dar visibilidad a proyectos que estaban más o menos. ¿Dónde está FEBE? Anda. No, pero yo creo que es una responsabilidad compartida entre dos partidos que han gobernado, PP y PSOE. Pero también es una responsabilidad compartida con partidos del tipo de corte leonesista como la UPL, que tampoco apoya. Quiero decir, no debería haber una unión entre los partidos con representación, digamos, parlamentaria. Y cuando digo representación parlamentaria también me refiero a las Cortes de Castilla y León, donde está la UPL, o los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de la Capital, donde está UPL. Bueno, pues si hubiera una unidad, ¿no sacaríamos algo de...? Esa unidad de acción la reclamamos todos. No hace muchas fechas, 3 semanas, salimos todos, los leoneses, los grupos políticos y toda la sociedad leonesa a la calle reclamando esa unidad, pero insisto, de verdad, 2 no discuten si no quieren, 2 no llegan a un acuerdo si 3 no quieren. Pues así tenemos que terminar porque se nos acaba el tiempo de este filandón. Agradecemos al senador Antonio Silván que nos haya acompañado en este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Roberto, Joaquín, Santi. Y gracias, por supuesto, a Joaquín, a Santi. Y gracias a todos los espectadores, efectivamente, por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Gracias. Buenas noches.